Nos han vendido una mentira miserable. El desarrollo personal moderno te ha convencido de que el éxito consiste en evitar el dolor, esquivar el fracaso y construir una vida cómoda. Pero mira a tu alrededor. El universo es caos y entropía pura. Las cosas se rompen, los planes colapsan, la fricción es constante. Si tu estrategia es simplemente aguantar o tratar de esquivar los golpes, ya perdiste el juego. Los hombres más poderosos de la historia no pedían una vida fácil. Pedían la fuerza para soportar una difícil. Utilizaban un algoritmo mental implacable para tomar cualquier desgracia, cualquier obstáculo y convertirlo en combustible puro. Hoy, en Apex Global, vas a descubrir la alquimia del caos. Aprenderás a dominar el principio estoico de amor fati para transformar el fracaso en poder absoluto. Prepárate, porque hoy destruimos tu modo víctima. Imagina que estás construyendo un sistema complejo. Cuando una pieza falla o hay una caída en el rendimiento, la mente ordinaria entra en pánico. Se frustra. Pero una mente forjada en la disciplina entiende algo fundamental. Ese error no es un castigo del universo. Es información vital. Es el sistema mostrándote exactamente dónde debes reforzar la estructura. Marco Aurelio, el emperador romano que gobernaba el mundo conocido, se enfrentó a plagas, traiciones y guerras interminables, y en medio de ese infierno escribió en su diario personal una regla inquebrantable: el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Entiende esto. La fricción es el requisito absoluto para la evolución. Piénsalo a nivel físico o mecánico. Un músculo no crece en la comodidad del reposo. Requiere la tensión extrema, la resistencia y las micro roturas del entrenamiento para volverse más fuerte y móvil. Un motor de combustión no genera potencia sin explosiones controladas y alta fricción. Si te despiden de tu trabajo, si un proyecto fracasa, si alguien te da la espalda, la reacción por defecto es pensar que tu camino ha sido bloqueado. Falso. Ese problema es tu nuevo camino. No estás bloqueado. Estás siendo redirigido hacia una versión de ti mismo que exige más competencia, más dureza y más precisión. El fuego convierte todo lo que se le arroja en llama y resplandor. Sé como el fuego. Soportar el peso del caos es solo el primer nivel. Eso es resistencia. Pero nosotros no buscamos solo resistir. Buscamos dominar. Aquí es donde entra el concepto supremo del estoicismo y la fórmula de la grandeza humana según Friedrich Nietzsche: amor fati, el amor al destino. No se trata de tolerar el fracaso con los dientes apretados, se trata de aceptarlo, abrazarlo y decir: ¡qué bueno! Piénsalo así. Para restaurar algo a su máximo potencial, sea una mente, un cuerpo o un sistema, primero tienes que lijar la capa vieja, la que está oxidada y desgastada por los elementos. Es un proceso áspero. La fricción destruye la superficie. Duele, pero es la única forma de que la nueva estructura se adhiera con verdadera fuerza y resista el paso del tiempo. Amor fati es entender que el universo no te está castigando, te está puliendo. Perdiste tu trabajo o tu fuente de ingresos. ¡Qué bueno! Ahora tienes el tiempo y la obligación absoluta de reinventar tu valor en el mercado. ¿Te traicionaron o te rechazaron?
Qué bueno. Te acaban de ahorrar años de invertir tu energía en alguien que no estaba alineado con tu visión. Un proyecto fracasó estrepitosamente. Qué bueno. Acabas de descubrir exactamente qué engranaje de tu sistema estaba defectuoso antes de que el daño fuera irreversible. El alquimista no llora porque solo tiene plomo. Toma el plomo, lo somete a un calor infernal y lo transforma en oro. Eso es amor fati. No desear que nada sea diferente, ni en el pasado, ni en el futuro, ni por toda la eternidad. Es tomar la materia prima del fracaso y transmutarla en poder puro. Escúchame bien, puedes tener toda la sabiduría del mundo, puedes recitar a Marco Aurelio de memoria, pero si en el momento en que la presión sube, empiezas a quejarte, no eres un estoico, eres una víctima. La queja es el veneno más rápido para el legado que intentas construir. Cada vez que dices, ¿por qué me pasa esto a mí?, le entregas las llaves de tu vida a las circunstancias. Te vuelves un pasajero en tu propia existencia. Es hora de ejecutar el modo víctima sin piedad. A partir de hoy, vas a aplicar una regla de ingeniería mental. El intercambio de preguntas. Deja de preguntar ¿por qué? El por qué busca culpables, busca excusas, busca consuelo barato. Empieza a preguntar ¿para qué? ¿Para qué me está preparando esta crisis? ¿Qué habilidad específica tengo que desarrollar ahora que el camino fácil se cerró? ¿Qué debilidad en mi carácter acaba de quedar expuesta por este golpe? Recuerda lo que vimos en el protocolo de la disciplina. La verdadera maestría no se demuestra cuando tienes motivación y el viento sopla a tu favor. La verdadera maestría se demuestra cuando todo colapsa, cuando el entorno es hostil y aún así mantienes la arquitectura de tus hábitos intacta. En Apex Global no buscamos una vida sin tormentas, buscamos ser el tipo de persona que la tormenta no puede mover. Si el mundo te arroja al caos, no te rompas, conviértete en el caos. Domínalo. La excelencia no es un golpe de suerte, es la suma de cada obstáculo que decidiste no esquivar. Hoy has aprendido que el caos no es tu enemigo, es el campo de entrenamiento donde se forja tu propósito. A partir de este momento, cada vez que el mundo intente romperte, recuerda la alquimia del caos. Toma el golpe, asimila el dolor y transfórmalo en una versión más fuerte de ti mismo. Si este video ha resonado con la visión que tienes para tu vida, suscríbete y activa la campana. En Apex Global no estamos construyendo seguidores, estamos formando a los arquitectos de un legado que trascienda el tiempo. Déjame un comentario con la palabra amor fati si has decidido dejar de ser una víctima de tus circunstancias. Cuéntanos cuál es ese obstáculo que hoy vas a empezar a ver como tu camino. Recuerda siempre, la excelencia no es un acto, es un hábito. Nos vemos en la cima. Esto es Apex Global.